Buenas tardes, estamos en nuestro tercer encuentro con la Secretaría Técnica. Hoy vamos a conversar un poco sobre estados contables. Les pido que las dudas que le vayan surgiendo, que lo vayan escribiendo en el chat y ahí nosotros se la pasamos a Verena en este caso, que va a ser la disertante, o le contestamos ahí en el mismo chat. Hoy Verena Jiménez Ortiz Esquiano nos va a presentar los tips para la confección de estados contables. Gracias, Angélica. Bueno, buenas tardes a todos entonces. La idea, como siempre, en estas charlas es remarcar y repasar aquellos aspectos que evidenciamos como que faltan definiciones o por ahí faltan conceptualizaciones a la hora de la presentación de la información contable, en este caso, a través del informe por excelencia, que son los estados contables. Por lo tanto, no vamos a detenernos ni hacer algo muy largo, sino aquello que queremos remarcar o reforzar en el momento en que ustedes realicen la preparación. Recuerden que los estados contables es una información preparada por el ente, por lo tanto ellos son los responsables de la emisión y por eso firman, porque son los representantes que responden de la información contenida en los estados contables. El contador, en su función de auditor, firma para identificar que esa información contable fue objeto de auditoría. Y por eso tanto remarcamos que todas las hojas tienen que tener la leyenda de que esa información o la firma del contador es solo a los efectos de identificar ese informe contable con su informe de auditoría. ¿Está? Como ustedes saben, los estados contables, un juego completo de estados contables se compone de, yo lo voy acá como tienen el material, por el orden en que se presenta la información contable en general. Comienza con una carátula que es parte de la información complementaria. Los 4 estados, comenzando por el estado de situación patrimonial, insistimos con el AL, porque recuerden que la información contable es una foto, es una información estática a esa fecha, y el resto de los estados sí pedimos que por favor indiquen el periodo que abarca, por el periodo iniciado en tal fecha y finalizado en tal fecha. Tanto el estado de resultado, el estado de evolución, como el estado de flujo de efectivo. Y recuerden que si estamos en un ente con fines de lucro, existen ciertos estados que cambian el nombre. En especial es el estado de resultados, que pasa a ser estado de recursos y gastos. El estado de evolución se denomina igual y el estado de flujo efectivo, si bien se denomina igual, se presenta siempre por el método directo, no por el indirecto. En cambio, los demás entes tienen la opción de directo e indirecto. La RT11 me pide que sea por método directo. ¿Y por qué? Tiene una razón de ser. Ahora, cuando expliquemos el estado, lo vamos a volver a retomar. Y se completa este juego de estados contables con el resto de la información complementaria, porque dijimos que ya la carátula es parte de la información complementaria. Cada estado tiene información complementaria, donde en el encabezado es parte de la información complementaria y la información comparativa, es decir, la columna del ejercicio anterior también es información complementaria. Y además de esa información complementaria está la información complementaria literal a través de las notas, en donde va a haber una nota primaria, en donde ponemos la base de preparación, es decir, qué unidad de medida utilizamos, qué criterios de medición usamos, qué es lo que hoy vamos a resaltar, y luego otras cuestiones generales de comparabilidad, de estimaciones, y la composición y evolución de los rubros, que esto es lo que está
relacionado con los estados. Recuerden que los estados contables se basan en el criterio de síntesis y flexibilidad y muestra una información sistemática, es decir, que tiene un sentido lógico. ¿Cómo lo veo en las notas? Porque las notas acompañan la exposición. Tenemos la nota 1, donde está la parte genérica de cuáles son las bases para preparar los estados, pero a partir de la nota 2 empezamos, como lo quieren identificar, va con el orden en que se la identifica en el estado de situación patrimonial. Por eso generalmente empieza 2.1, 2.2, 2.3, porque en el 2 empieza la composición de los rubros. Del estado de situación pasa al estado de resultado, al estado de evolución. Entonces, ese orden lógico y sistemático es lo que hace a un juego armónico de estados contables. Por eso es la razón de ser de esa interrelación que tienen entre las notas y la información principal, que es sintética. ¿Está? Lo sintético yo lo veo cómo se compone en la nota, ahí veo el detalle, pero para no perder la visión de conjunto, los estados son sintéticos, pero globales y completos. Entonces, luego van a tener otras notas que hacen a ciertas características o cierta información. Recuerden también el criterio de flexibilidad. No está mal decir que los bienes son, o el ente no posee bienes de disponibilidad restringida, o el ente no posee gravámenes sobre activos. No está mal, pero también si vamos por el criterio de flexibilidad, ¿qué se supone? Que si yo no lo pongo es porque no existe. Una cosa es flexible porque no lo pongo, porque no existe información a informar, lo mismo que no tengo bienes de uso y no voy a agregar un anexo de bienes de uso en cero. Obviamente que esto tiene las particularidades. Por ejemplo, por allí el INAES pide un determinado formulario y sí o sí tengo que poner la información, aunque diga que no exista nada. Eso también son cuestiones particulares. Acá lo que estamos hablando es de las cuestiones generales de exposición y los principios básicos de exposición, que es síntesis y flexibilidad. ¿Está? Otra cuestión importante es si hay garantías otorgadas, las contingencias, detallarlas, y hoy por hoy resaltamos el tema de la restricción para la distribución de utilidades y sobre todo el concepto de empresa en marcha por toda la cuestión que estamos del aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, ahora ya no es preventivo, ya es parte de todo lo que es la pandemia de COVID. La propuesta con Angélica era comenzar por el estado de flujo. Entonces, acá lo que hicimos es el panorama completo de cómo se conforma un estado completo. Y vamos a comenzar por el último estado. Como yo siempre le digo, como doy estados contables en la facultad, el último estado es el estado que menos se vio durante todo el proceso de la facultad, porque justamente es el estado diferente dentro de lo que es las contabilidades, ¿sí? ¿Cuál es la premisa del estado de flujo de efectivo? La premisa es justamente todo lo contrario de lo que pasa en el resto de los estados. Ustedes recuerdan que los principios sobre los que se basa la contabilidad es el principio del devengado y de la partida doble. Bueno, el estado de flujo rompe con el principio de devengado porque justamente su objetivo es mostrar los flujos, es decir, lo percibido, tanto de ingresos como de egresos, es decir, lo que se cobró y lo que se pagó. De allí es que cambia todo lo que es la estructura. De paso ya avisamos que la propuesta a futuro es hacer una charla solo de la confección del estado de flujo. Hoy lo que vamos a ver es la exposición del estado de flujo, es decir, cómo mostrar las partidas. No nos vamos a detener en cómo lo vamos a confeccionar, porque eso nos llevaría prácticamente toda la hora. Así que acá vamos a hacer hincapié en cómo mostrar la información en este estado de flujo efectivo. Como ustedes saben,
el nombre me está indicando de qué es lo que va a mostrar. Es el estado de flujo de efectivo y equivalentes. La normativa determina a qué se puede considerar equivalentes de efectivo. Sabemos que el efectivo es aquella dinero que está disponible en la caja o en cuentas a la vista. Eso sería como efectivo. Y equivalentes de efectivo, en general, tenemos que ir a ver al rubro siguiente en cuanto a la disposición, que sería el rubro de inversiones. Entonces, la normativa me dice que pueden ser equivalentes de efectivo aquellas inversiones que tienen ciertas características. Un plazo corto de duración, que sean fácilmente convertibles en dinero y que no esté sujeto a cambios importantes en su variación. Es decir, acá esto son criterios restrictivos de la norma, que obviamente la parte doctrinaria tiene un criterio por ahí diferente en cuanto a los plazos y a los cambios de valor. Imagínense que es común y habitual considerar a la moneda extranjera como equivalente de efectivo. ¿Y quién me puede decir que no tuvo cambios significativos de valor? Entonces, en ningún momento podría estar como equivalente de efectivo si nos vamos y nos encorsetamos en ese criterio restrictivo de la norma. Entonces, acá tiene que haber también criterio profesional. Es decir, conocer a la empresa, al ente, cómo maneja sus cobros y sus pagos, y obviamente aquellos entes que tienen como una actividad exportadora e importadora, de hecho, la moneda extranjera es parte de su caja, porque es su moneda habitual en cuanto a cobros y pagos. El resto de los entes que se manejan en el mercado interno no puede decir que la moneda extranjera es caja como primario. ¿Por qué? Porque no es un medio de pago habitual. Sí es una inversión para resguardar. Entonces, si lo va a tener como equivalente de efectivo, no hay problema. Es posible, aunque por allí, vuelvo a insistir, la normativa nos da un criterio muy restrictivo, que en este caso siempre se lo puede llegar a considerar. A los plazos fijos, a este tipo de inversiones de moneda extranjera, últimamente es muy usado por las empresas, inversiones de corto plazo en fondos comunes de inversión, también en tipo de cauciones de seguro, es decir, son maneras de que esos excedentes de disponibilidades para evitar que pierdan valor, se los invierten en plazos cortos, por lo tanto, se cubren del proceso inflacionario y en el momento que puedan disponerse son fácilmente convertibles en dinero. Por eso sí los podemos poner tranquilamente como equivalentes de efectivo. Un punto allí que hay que ver también cómo lo exponen es qué pasa con los valores a cobros o cheques de pago diferido. Conceptualmente ustedes saben que eso es crédito. No es en principio un valor al cobro, un cheque de cobro diferido, caja y bancos. Sería en principio créditos. Y créditos no es equivalente de efectivo. Vuelvo a insistir, todo en la parte teórica y conceptual, ¿está? Entonces ahí hay que tener cuidado a la hora de cómo se maneja el ente con respecto a ese medio de pago, para ver si, más allá de que lo estrictamente teórico no lo debería incluir, por las características de esos valores pueden llegar a ser considerados como equivalentes de efectivo. Aquel que tenga alguna duda, alguna pregunta, no hay problema. Avisen nomás. Entonces, ¿qué me muestra el estado de flujo efectivo? Como su nombre lo indica, el efectivo al inicio, que es la estructura, ¿no? Tiene un encabezado. En realidad el encabezado es el nombre del estado, la denominación del ente, el domicilio, el periodo que abarca. Ese es el encabezado puro. Después se estructura con la variación del efectivo y debajo la causa de esa variación. Es decir, tiene un sentido esa estructura en estado de flujo, porque me está diciendo cuánto varió mi efectivo. Tenía un efectivo al inicio, acá como yo les puse en el ejemplo, 10.000. Al cierre tengo 20.000. Fíjense que yo no le pongo ni más ni menos.
¿Por qué? Porque lo que se pretende es el rubro. El rubro siempre es del activo, es con el mismo saldo, tanto al inicio como al cierre. Solamente sí voy a poner la variación como diferencia en positivo si esa variación aumentó o en negativo si esa variación disminuyó. ¿Por qué insisto en variación? Porque, por favor, lo que no es correcto, o al menos no es correcto para un lector que no está habituado a los términos contables, ponerle acá aumento entre paréntesis disminución. Recuerden que nosotros estamos presentando información principal, que es la del periodo que se informa. Y en forma comparativa está la información del periodo anterior. Pero yo leo por lo que pasa en este periodo. Fíjense en este caso. Yo, para evitar problemas, pongo variación. ¿Está? En uno aumenta, en el otro disminuye. Si yo quiero poner específicamente, debería poner aumento. ¿Por qué? Porque yo me estoy refiriendo a la información de este ejercicio. ¿Está? Para no errarle, y no quiero que me pongan aumento entre paréntesis disminución, porque el que lee que es, o es aumento o es disminución. Nosotros tenemos que ser claros con los lectores, y sobre todo, que ahí después vamos a apuntar, aquellos que no tienen conocimientos contables. Es decir, si yo le pongo aumento o disminución y pongo 10.000, tampoco no es algo muy difícil de entender que yo tenía 10 y tengo 20, hay un aumento de 10. Pero lo correcto es poner aumento. O directamente, para no errarle, como dijimos hoy, variación. ¿Está? Entonces, en esta variación de efectivo, lo que yo tengo que después, en la otra parte del estado en el cuerpo, lo que me queda del cuerpo es las causas. Es decir, yo tengo que buscar o mostrar por qué varió ese efectivo. ¿Está? Y ahí yo tengo dos métodos, el método directo y el método indirecto. El método directo, como su nombre lo indica, lo que muestra es los flujos generados y los flujos aplicados. Por eso, yo puse mal los nombres, acá nadie me dijo nada. Yo decía, este está acá. Este es indirecto. Le puse al revés el título acá. Y este es directo. Cuando yo hablo de directo, fíjense cómo empieza. Cobro, pago. No pongo ventas. Porque ventas no es el flujo. El flujo de la venta es el cobro por venta. No pongo sueldos, no pongo cargas. Pongo lo que pagué de sueldos, lo que pagué de cargas, porque el devengado no es igual al percibido o en este caso, al pagado. Por eso tiene una razón de ser estos conceptos. ¿Está? Yo digo cobro y sobre todo acá vamos al método directo. Una persona, sobre todo en las asociaciones, en que hay un montón de estados contables que obviamente que todas las asociaciones lo van a tener, ellos si toman el estado contable y dicen cobro de cuotas sociales, pago de gastos, pago de sueldo, es entendible. Lo van a entender sin mucho conocimiento técnico. En cambio, si yo le presento el estado del flujo por el indirecto, donde digo resultado del ejercicio, aumento de crédito, disminución de estos, cobranza del otro y ajustes de acá, y le es mucho más difícil comprender. Por eso tiene una razón de ser de que en las entidades sin fines de lucro se presente por lo directo. Fíjense lo cortito y lo rápido que yo voy a terminar un estado de flujo directo, en cambio todo lo que tengo que hacer para llegar al mismo monto, porque los flujos generados por las actividades operativas, sea método directo, sea método indirecto, llegamos al mismo puerto, pero todo lo que yo tengo que hacer para llegar a eso. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos del indirecto, ¿cuál es mi punto de partida? Y no dije algo importante, que los dos métodos, la diferencia únicamente está en las actividades operativas. Recuerdan que
las causas de la variación se presentan por 3 actividades: operativas, de inversión y de financiación. ¿Está? ¿Qué incluye la operativa? Todo lo que no incluye ni inversión ni financiación. ¿Qué incluye inversión? Inversión incluye aquellos conceptos que no hagan que hacen a la inversión a largo plazo del ente. Fíjense que nosotros en las actividades de inversión ponemos las compras de bienes de uso, las ventas, compra de otras inversiones que son típicamente, por ejemplo, fondos comunes o compras de entes permanentes, que si yo digo conceptualmente, bien de uso no es inversión. Bien de uso es bien de uso. Pero a los efectos de actividad no es si yo utilizo dinero para comprar un bien de uso, ese fondo, ese flujo que estoy aplicando no es operativo, no todos los días estoy comprando un bien de uso, ni todos los días estoy vendiendo un bien de uso. Por eso es que está clasificado como de inversión, con ese sentido, de que no es lo operativo, que es justamente lo que me está pidiendo que yo identifique en el primer ítem. Entonces, todo lo que no es inversión, que estamos hablando, compra de bienes de uso, venta de bienes de uso. Acá yo puse como ejemplo, pago por compra de fondos comunes de inversión, o puede ser el rescate de esos fondos comunes de inversión. Y todas esas cuestiones son de inversión. Entonces son los flujos netos de efectivo, pueden ser generados o aplicados, depende del signo, si es positivo o negativo, en estas actividades de inversión. ¿A qué se llama actividades de financiación el flujo? Únicamente a los proveedores de capital, es decir, a los proveedores de dinero. Si aportó dinero o si retiró dinero. ¿Quiénes aportan o retiran dinero? Pueden ser los propietarios con aportes de dinero y retiros de utilidades en efectivo, o pueden ser los proveedores de capital, que serían los bancos, no el proveedor de bienes de cambio. Acá hablamos de dinero. Las actividades de financiación, recordemos que el estado de flujo, la base es el dinero. Entonces, ¿quién me provee de dinero? Un banco, una entidad operativa, las obligaciones negociables. Hay que ver los distintos instrumentos o los distintos conceptos, serían contratos mercantiles que solamente generen flujo de dinero. ¿Está? Obviamente, si yo tomo un préstamo, ese flujo aumenta mi efectivo. Entonces, tomar un préstamo aumenta el efectivo. Pagar ese préstamo es aplicación, disminuye mi efectivo. Obviamente, aportar capital aumenta el efectivo y pagar utilidades disminuye el efectivo. Y eso es lo que va a estar acá en las actividades de financiación. Entonces, yo tengo sí o sí identificado lo que es inversión y lo que es financiación. Todo lo que no cuadre acá, por descarte, podríamos decir, va a la actividad operativa. ¿Por qué digo todo lo demás? Porque puede haber cuestiones que no hacen específicamente a la inversión ni a la financiación, pero que tampoco son específicamente operativas. Y la normativa me dice que lo mismo lo tengo que poner acá. Entonces, volvemos a los métodos. Cuando hablamos del directo, es flujo de cobros y pagos. En eso no hay duda y lo tengo que sacar, que eso lo vamos a ver en otro encuentro, cómo podemos llegar a este valor en forma sencilla o relativamente sencilla. ¿Qué pasa cuando aplicamos el método indirecto? Partimos del resultado del ejercicio. Recuerden que nuestra premisa, partida doble y devengado, el resultado del ejercicio es devengado. ¿Y cuál es el objetivo? Es que a través de estos ajustes y conciliaciones lleguemos a un flujo de efectivo generado por estas actividades. Entonces, es como llevar un resultado devengado a un resultado percibido. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Por eso hay que tener cuidado cuando yo digo ajustes al resultado. Si yo parto del resultado, lo único
que va a estar a nivel de ajuste es lo que ya viene del resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio que tiene venta, costo de venta, utilidad bruta, gasto de comercialización, gasto de financiación, resultados financieros y por tenencia, generados por activos, generados por pasivos, otros ingresos y egresos, y voy a tener, incluido el RECPAM, ¿no? Y voy a tener allí mi impuesto a las ganancias y voy a tener allí mi resultado final. Recuerden que en este resultado final voy a tener, como es devengado, conceptos que utilizan fondos y otros conceptos que no generan fondos ni aplican fondos. Por eso, acá tenemos que hacer ajustes. Los clásicos son aquellos ajustes que también se llaman eliminaciones, que no afectan al flujo de fondo ni ahora ni después. Las típicas o los típicos rubros son las amortizaciones, los quebrantos por previsiones y ojo con los resultados por tenencia. ¿Por qué? Porque digo ojo, porque van a ajustar aquellos resultados por tenencias que no sean equivalentes de efectivo. ¿Está? Eso lo vamos a ver después por qué, pero acá lo que tienen que saber ustedes es, si yo tengo moneda extranjera como equivalente de efectivo y tengo diferencia de cotización acá de esa moneda extranjera, no es un ajuste. El resto de los resultados por tenencia de bienes de cambio, de otras inversiones, por ejemplo, si yo tengo inversiones al BPP o los distintos tipos de bienes de cambio, todo eso se elimina porque no afecta el flujo. Recuerden que acá nuestra estrella es los fondos, ¿está? Generados y aplicados, no lo devengado. Por eso que acá tenemos que llegar a través de ajustes de este resultado devengado que tiene conceptos que no aplican fondos y no generan fondos a lo que sí se generó como actividad operativa. Bien, entonces esas son las primeras eliminaciones. Una cuestión particular que ustedes lo ven acá en rojo son estos tres conceptos. Ganancias, intereses y bueno, acá no puse dividendos. La normativa me dice que esas partidas deben ser expuestas por lo directo. Yo tengo que poner en ambos métodos cuánto pagué de ganancia, cuánto cobré de intereses, cuánto pagué de intereses, si cobré dividendos, si pagué dividendos, pero con ese concepto directo. Entonces, si yo tenía partiendo el resultado del ejercicio devengado, el impuesto a las ganancias que aparece antes del final es el impuesto a las ganancias devengado. Por eso, en general, cuando parto del resultado del ejercicio, el primer ajuste es impuesto a las ganancias. Pero es en realidad un ajuste provisorio, es decir, no lo voy a eliminar totalmente. Lo ajusto por lo devengado. Si el impuesto restó al resultado, acá lo sumo al resultado. ¿Para qué? Para después ponerlo por cuánto pagué realmente. ¿A qué se llama pago? Y no solamente al saldo, sino anticipos que ya pagué, como es flujo aplicado, es parte del pago de ganancias. Retenciones que sufrí también es parte del pago de ganancias. Y obviamente, si yo ya hice alguna otra cuestión en cuanto a lo que es de ganancias, si yo pagué el saldo del año pasado en este ejercicio, también es pago de ganancias, ¿está? Entonces, esa es la diferencia. Yo arriba, digo arriba porque es en el lugar que empiezo a exponer, yo debería restar el impuesto a las ganancias por lo devengado para después sí ponerlo acá por lo pagado. ¿Está? Eso es parte de un titulito que dice ahí en la RT9 que dice ajustes para arribar al flujo, pero solamente de las tres partidas, de impuestos, de intereses y de dividendos.
Porque estos son ajustes, los elimino por lo devengado acá arriba para mostrarlo por lo percibido abajo. Y tiene otra característica, este rubro de estos tres conceptos, que yo lo puedo ubicar, mostrar, que es lo que estamos haciendo en la exposición, dentro de las actividades operativas. Puedo poner pago de ganancia, cobro de intereses, pago de intereses, o lo puedo mostrar en las actividades de inversión. Por ejemplo, de estos tres, acá voy a tener cobro de intereses. En las actividades de financiación, de estos tres, voy a tener pago de intereses. Y puedo distribuir, si tengo todo un cálculo auxiliar, de cuánto es la incidencia de ganancias en cada uno de estos. Mi práctica de estado de flujo, para no complicar, es ubicarlo en un lugar. ¿Está? Como máximo poner cobro de intereses en inversión y pago de intereses en financiación, porque si yo tengo pago de préstamos, está como relacionado el pago de los intereses. ¿Está? Si yo tengo acá inversiones en plazo fijo que no son equivalentes de efectivo, porque las equivalentes directamente quedan dentro del primer ítem del concepto de equivalentes, puedo poner acá intereses cobrados. Entonces, para evitar, si pongo acá, muchos también el pago de utilidades lo ponen como operativo, porque consideran que se supone que el ente debe tener una rentabilidad habitual que llegue a los inversores, a los accionistas. Entonces acá, ¿cuál es como resumen de lo que es el indirecto? Es que partimos del devengado, hacemos estos ajustes, las amortizaciones, los quebrantos y los resultados por tenencias ya no afectan al flujo, entonces son eliminaciones más que ajustes. Sí hay otros ajustes que pueden ser los dividendos, los intereses y el impuesto a las ganancias, que en vez de mostrarlo acá dentro del resultado del ejercicio y dentro de la actividad operativa, yo lo muestro en la actividad que corresponde. ¿Por qué? Si yo digo resultado del ejercicio y para llegar al resultado del ejercicio tuve una venta de bienes de uso, eso ya está metido en este renglón que yo arranco. Yo arranco con el resultado del ejercicio que ya tiene incluida la venta de bien de uso. La venta de bien de uso no es actividad operativa, es una actividad de inversión. Entonces requiere que yo haga un ajuste o, como se llama más conceptualmente, una reclasificación. Reclasifico, ¿por qué? Porque al estar dentro del resultado, lo saco del resultado y lo muestro en la actividad que tiene que ser, que es la actividad de inversión. Pero ojo, yo lo saco por lo que está devengado. ¿Cómo puedo poner la venta de un bien de uso? Puedo poner resultado venta, que ya es un neto, es la venta menos el costo. Puedo poner venta de bienes de uso y el costo por separado, y puede ser que ninguno de esos coincida con la actividad de inversión. ¿Por qué? Yo pude haber vendido, vamos a suponer, en 100,000 pesos un bien de uso y me quedó una utilidad neta de 60,000. Yo puedo poner 60,000 en otros ingresos y egresos. Acá yo tengo que eliminar ese devengado de 60, pero tengo que saber cuánto cobré de esos 100. Ya no es 60. Mi venta fue por 100. ¿Llegaron los 100? ¿Cobré los 100? ¿O tengo créditos varios o cuentas por cobrar varias por esa parte del bien de uso que todavía no cobré? Entonces puede ser diferente el número de cobro por venta de bien de uso. Puede ser 80, porque lo vendí a 100, pero tengo 20 en créditos o en otros créditos. ¿Se entiende? ¿Y esto por qué es importante identificar? Porque para eso tengo esta otra parte que está dentro del cuerpo, que son los cambios en activos y pasivos, y fíjense que yo resalté operativos. Ojo, acá no van todos los rubros del activo y del pasivo, no. ¿Por qué? Porque ahí es donde pasa, donde generalmente vemos el error.
porque ponen como operativo actividades que son de inversión o actividades que son de financiación. Me ponen acá aumento de préstamo. O me ponen disminución de inversiones. Todo acá arriba en cambios de activo, porque se quedan con la palabra activo y pasivo. No interpretan el alcance del operativo. El operativo es todo lo que no está ni en inversión ni en financiación. ¿Está? Entonces, si yo tengo créditos por venta, es operativo. Pero si yo tengo los 20.000 pesos de esta venta de bien de uso que no la cobré, no la voy a poner acá aumento de otros créditos, porque eso es parte de la de inversión, no es parte de la operativa de esos 20.000 pesos. ¿Está? Ahí nomás hay que afinar un poco cuando ustedes empiezan a hacer el barrido, como le digo yo, de todos los renglones para que no me quede ningún renglón sin analizar. Cuando analizo, tengo que saber si esa partida es actividad operativa o clasifica como de inversión o de financiación. Lo típico, chicos, digo yo como si fuesen mis alumnos, disculpen, es el tema de los préstamos. Eso enseguida se evidencia. Ponen aumento de préstamo, disminución de préstamo o con las inversiones. Aumento de inversiones, disminución de inversiones. Eso no es operativo. Eso es actividad de inversión o es actividad de financiación. ¿Está? Y como ustedes ven acá, nosotros hicimos una diferencia entre método indirecto y directo, ¿solo de qué actividad? De la operativa, porque la de inversión y de financiación, ¿cómo se muestra? Siempre por los flujos directos, pago, cobro. Yo no pongo acá aumento de bienes de uso o disminución de préstamos. Pongo pago de préstamo, toma de préstamo, aporte de los propietarios, cobro por venta de bien de uso, pago por compra. ¿Se entiende? Sí, es conceptual, es muy teórico y a la hora de hacerlo ya lo vamos a hacer. Vamos a hacer una charla para volver a recuperar un poco lo que vieron en la facultad para que no sea tan complejo el armado del flujo. Y otra cosa que sí quiero prestar atención. Volvemos acá, cambio de activos y pasivos operativos. Fíjense que en la RT tienen aumento y entre paréntesis disminución de créditos por venta. Y acá lo expuse otra vez para que recuerden la reglita del cargo y del abono, que la contadora Visordi Teresa siempre nos hacía en estados contables. Con esto ustedes se van a ubicar cuándo una partida genera o qué efecto tiene una partida en el flujo. Si yo digo aumento de bienes de cambio, es decir, yo compré bienes de cambio, aumenta el activo. Pero si yo compro el bien de cambio, obviamente, ¿cómo me afecta mi flujo? Yo tengo que pagar, es decir, me va a afectar, va a disminuir mi flujo de fondo. Si yo digo, pago una deuda comercial, esto es mucho más sencillo. Yo estoy pagando, otra vez me afecta mi flujo, baja mi efectivo. Si yo digo, distribuyo utilidades, en efectivo obviamente, ¿no? Todo acá es lo que afecta al flujo. Va a salir recursos, va a salir efectivo, va a disminuir mi efectivo. Entonces, estos conceptos, aumento de activos, disminución de pasivos, disminución de patrimonio, son aplicaciones o cargos, ¿sí? Y por el otro lado tengo el origen. Si yo cobré una cuenta a cobrar, ¿está? Cobré un crédito que tenía por venta, ese crédito se transformó en flujo. Entonces, disminuye el crédito, pero aumenta mi caja. Si yo digo, tomo préstamo, aumenta mi pasivo, pero me ingresó el dinero. Entonces, ese aumento de pasivo aumenta mi flujo efectivo. Si yo digo, aporto o recibo aporte de los propietarios o capitalización de los propietarios, pero en efectivo, no la reserva ni nada. Acá estamos hablando de entradas y salidas de fondo y no tengan miedo de que estamos hablando del percibido. No es mala palabra el percibido,
en este estado. ¿Está? Entonces, con esto ustedes van a poder interpretar esta parte que me dice la normativa. Si yo tengo un aumento de crédito por venta, no cualquier crédito, tienen que ser créditos que estén relacionados con la operativa. La venta es actividad operativa, el crédito por venta está relacionado con la actividad operativa. ¿Qué me mostraron la otra vez? Me ponían aumento de crédito por venta, obviamente es una aplicación. Después decían disminución de otro crédito y también lo ponían en negativo, es decir, ahí falta coherencia en lo que están exponiendo. ¿Está? Si no quieren errarle, pongan variación. ¿Está? Como dijimos arriba, yo pongo variación neta, no erro si es aumento o disminución. Acá también opto si quieren por variación. ¿Está? Si no tienen esto incorporado, que un aumento activo es aplicación, que una disminución de pasivo es aplicación. Si no se quieren complejizar o complicar, pongan variación. Pero no me pongan aumento de créditos por venta en negativo y abajo disminución de otros créditos en negativo también. No hay coherencia. Eso es lo que por ahí nosotros recalcamos o sobre todo insistimos. Y menos que menos pongan aumento barra disminución. No, elijan, pongan variación de última, pero poner aumento barra disminución, no es información útil. Tenemos que ser en ese caso nosotros lo que estamos eligiendo para que el usuario interprete la información. ¿Está? Entonces, tomemos nosotros el criterio que sea más razonable y que sea también, sobre todo para el que lea la información, le sirva para tomar esa decisión o para leer la información. ¿Se entiende? Así que bueno, con el estado del flujo tenemos acá, porque esto si ustedes ven, ahí no tenemos nada que hable o impacte sobre, algo muy importante que lo puse acá al pie. Cuando yo tomo el estado de flujo efectivo, tengo que hacer una nota complementaria, que la puedo indicar acá o en alguna o en la variación, de qué conceptos o qué rubros integran ese flujo de fondos y equivalentes de efectivo. Entonces, tengo que poner una nota, que la tengo que referenciar acá para yo saber cómo se compone el rubro. Entonces me voy, ¿qué considera el ente como efectivo y equivalente? Obviamente que va a ser las cuentas a la vista, de caja y de banco que tenga a la vista, y si considera algún equivalente de efectivo como parte de ese, de este concepto que lo está tomando acá dentro del flujo. Recuerden que puede ser equivalente de efectivo, algunos conceptos que estén en inversiones. ¿Está? Obviamente que van a ser las transitorias. ¿Dudas hasta acá? Antes de arrancar. Y bueno, y con el comparativo lo importante es que recuerden que hoy por hoy, ¿en qué caso se aplica el directo o el indirecto? Esto lo dijimos cuando empezamos. Directo es obligación para los sin fines de lucro. Y el indirecto, para los entes comerciales, cualquiera de los dos. Pero la obligatoria para los sin fines de lucro es el directo. Una cuestión acá. Recuerden que nosotros estamos hoy por hoy presentando toda la información a moneda homogénea. Es decir, que estamos presentando a moneda de cierre de este ejercicio. La información comparativa, tomo el balance anterior, aplico de punta a punta el coeficiente anual y esas van a ser las cifras de mi estado comparado. Por lo tanto, el cierre del ejercicio anterior está a moneda de cierre de este ejercicio. ¿Está? Si yo el año pasado, o mejor dicho, si yo este año arranco con 10.000, en el balance que yo tengo aparte no va a tener que estar 10.000, va a tener que estar 10.000 menos el índice de inflación. ¿Está? Va a tener que ser, qué sé yo, 4.000, 6.000, lo que sea, porque acá está ya esto
expresado en moneda de cierre del ejercicio que hoy estoy cerrando. No Verena, te interrumpo. Sí. El del año anterior homogeneizo llevándolo a moneda actual. En contexto inflacionario aumentaría todos los saldos del anterior. La cifra cambia, no, el saldo era el nominal que yo tenía, pero a efectos comparativos, la cifra va a estar en moneda de cierre de este ejercicio. Exacto, por eso va a aumentar, en contexto inflacionario va a aumentar. Si yo tenía 1000 en el arqueo y ahora me aparece 1425, sí, porque homogeneizamos afectos de comparabilidad para poder comparar en moneda homogénea, pero no, eso tiene que ver, no estoy ajustando por inflación, estoy expresando en moneda homogénea, porque uno me plantea, ¿cómo voy a ajustar caja? No estás ajustando por inflación, simplemente estás homogeneizando para expresar todo en la moneda de una fecha determinada para poder compararlo, para poder sumar y restar. Así es, Angélica. Yo me expresé mal. Claro, yo no es que estoy ajustando por inflación, sino aplicando el coeficiente anual para llevar esa información que está en moneda del ejercicio anterior, llevarla a la moneda de este ejercicio, leerla en la misma moneda en la que estoy exponiendo estas partidas. ¿Está? Es correcto, porque conceptualmente no es un ajuste, sino es llevar la partida que estaba expuesta en el ejercicio anterior a moneda de cierre de este ejercicio. Por eso, el saldo del cierre del ejercicio anterior tiene que ser igual al saldo del inicio de este ejercicio en cuanto a número. Porque estas partidas, como dijimos recién, ya están, se la lee como si fueran a fecha de este ejercicio. Por ahí eso es lo que cuesta también en los colegas hacerle ver ese tema. Entonces, estos son los cruces de información que tenemos que tener cuidado. ¿Dudas hasta acá? A ver, en el chat, no, fue la única la que contestaste. Bueno. ¿Cuándo se aplica método directo e indirecto? Se te respondí. Bien. Vamos a ver el efecto del RECPAN en el estado del flujo. ¿Está? Esto es, acá lo sacamos directamente de la interpretación 2 del 2003, que viene a reflotarse después. Fíjense que en el 2003 fue también el periodo en que se reactivó el ajuste por la inflación y quedó toda esta interpretación que ahora la volvemos a retomar. Allí ustedes van a ver que hay varios criterios, varias opciones, básicamente dos. A mí voy a subir ese porque eso me quedó acá como variación de este. Ah, no. Bueno. Porque este es de arriba, no quiero que quede acá mezclado. Ahí. Este le va. Bueno. Fíjense, vamos a partir de un movimiento de caja simple. ¿Está? Esto pasa mucho en las entidades sin fines de lucro que presentan sus estados contables, entonces por allí también les va a servir que es muy sencillo dentro de todo poder calcular adecuadamente el RECPAN. Fíjense, yo tengo mi mayor contable, saldo de caja al inicio, tuve una cobranza en un periodo determinado, en un mes, y en otro mes pagué determinados gastos. Es decir, que tengo un saldo inicial de 1000, cobré los 2000, me quedaron 3000 en caja, pagué y me queda 2500 en caja. Recuerden que el procedimiento de ajuste por inflación aplicable en la contabilidad, es decir, los sistemas contables aplican el método indirecto. A través de la reexpresión de lo no monetario se obtiene en forma indirecta, por eso se llama indirecto, el resultado por exposición a la inflación. Acá no. Acá lo que vamos a obtener es el RECPAN directo, pero directo solo del efectivo y equivalentes. ¿Qué es lo que se tiene que mostrar en el estado de flujo efectivo?
porque ese es el RECPAM que afecta, que es causa de mi variación. ¿Tá? Solo el RECPAM de efectivo y de equivalentes. Entonces, para poder hacer eso, ¿qué me permite esta resolución? Obtener el RECPAM por el método de las variaciones netas de caja por mes. ¿Qué significa eso? Yo acá tengo mi mayor de caja. Ustedes sumarán el de caja y los bancos harán como un Excel de las posiciones netas. ¿A qué se refiere con posiciones netas? Tomo este movimiento de inicio. Tengo 1000 al inicio. Pero eso está en moneda de esa fecha. ¿Está? Y yo ya estoy al cierre de este ejercicio. Entonces, el objetivo acá es llevar cada saldo neto de cada mes a moneda de cierre. Entonces, esos 1000 yo los llevo a cuánto deberían ser al cierre, aplicándole el coeficiente, en este caso anual, porque es del saldo al inicio, que sería el cierre del anterior. Acá me pone 2. Entonces, mi moneda histórica o nominal son los 1000. Si yo estoy al cierre de ejercicio, esos 1000 en realidad deberían ser hoy 2000. Lo mismo hago con la cobranza. Yo cobré 2000, pero ya en otro mes, pasado algunos meses de ese inicio, este era justo de enero a marzo, por eso pone estos 3 movimientos nomás, porque la interpretación fue justo hasta marzo. Pone un coeficiente que de ese periodo a la moneda de cierre, el coeficiente es 1,5, por lo tanto, esa cobranza de 2000 yo la tengo que, si la leería moneda homogénea, debería ser 3000. Lo mismo hago con el pago, pero fíjense que es la posición neta. Yo digo, ¿cuánto pagué? No cuánto tengo de saldo. Yo no digo acá en la cobranza, yo no digo 3000, que es mi saldo a este momento. Yo no parto acá de 3000. Yo tomo la posición neta, que son este movimiento. Eso pasó en el mes. Cobré 2000. Nada más. No miro lo anterior y no miro lo posterior. Miro el movimiento del mes. Por eso habla de saldos netos. Obviamente acá solamente tengo una cobranza. Si tuviera una cobranza, tuviera pago, qué sé yo, hago el neto. Más 2000, menos 500, más 400, lo que sea, y me va a dar un valor neto. Ese es el saldo neto de ese periodo. Que a eso lo tengo que aplicar para llevarlo a la moneda de cierre y homogeneizar este movimiento. Lo mismo con pago. Acá solamente dice que pagué, pero pude haber cobrado todo y poner la posición neta. Puede ser negativa, no es que una caja negativa. El flujo de ese periodo sin el saldo anterior ni el posterior puede ser negativo, porque estoy aplicando y obviamente que va a ser acá en el saldo. Pero yo me voy a la posición neta de ese movimiento, que serían estos 500. Entonces, todo esto está en moneda de cierre. Y por último, tengo mi saldo de cierre, que son estos mismos 2.500. Esto es todo. ¿Cuánto yo debería tener como variación si yo la estoy leyendo todo a la misma moneda? Yo debería tener 4.400. Si yo digo 2.000 más los 3.000, porque es lo que estoy llevando a moneda de cierre, menos los 600. 4.400. Pero ¿cuánto tengo en la caja? Si yo me voy a recontar mi caja, ¿cuánto tengo? Tengo 2.500, que es el saldo, que es lo que tengo acá. Los billetes, lamentablemente, no los puedo borrar ni cambiar el valor. Son los 2.500 que me quedaron en caja. Por lo tanto, lo que yo debería tener era 4.400 y tengo 2.500, obviamente que la diferencia es mi RECPAM de esa caja. Este es el RECPAM por lo directo y por las variaciones netas. Este es el RECPAM, el que significa que yo perdí, por tener expuesto a la inflación, este flujo de caja. ¿Está? Y es una causa. Esto me justifica la variación de mi estado de flujo cuando yo lo exponga.
Por lo tanto, si yo tengo, y acá presenta también cómo sería mi estado de resultado, porque vamos a mostrar por el método directo el RECPAN y por el método indirecto el RECPAN. Recuerden que el directo lo saco directamente de pagos y cobros y el indirecto tengo que partir del resultado del ejercicio. Entonces acá me muestra un estadito de resultado. ¿Cómo muestro por lo directo? Dije, efectivo al inicio. Recuerden que yo tengo efectivo al inicio, pero expresado en moneda de cierre, que eso es lo que estábamos hablando hoy al inicio. No es que yo ajusto por inflación y tengo los 2.000, no. Es esos 1.000, pero en moneda de cierre yo lo tengo que leer como 2.000. Por eso acá al inicio van esos 2.000. ¿Cuánto tengo al cierre? Y tengo estos 2.500. Eso está recontado en caja y el dinero, los billetes no cambian de valor ni crecen en el fondo, como diría Oscar. Entonces, mi variación va a ser 2.000 al inicio, pero expresado en moneda de cierre, menos los 2.500 que tengo un aumento neto de efectivo de 500. ¿Está? Ahora, ¿cuál es la causa de ese aumento? Si yo voy por el método directo, tengo que comenzar por mi actividad operativa. Yo acá tengo mi estado de resultados y digo, bueno, cobré, en este caso lo que cobré, que es el devengado, lo que vendí, que es el devengado, cobré, no tengo crédito. Entonces, lo que vendí, cobré 3.000. ¿Está? ¿Qué más tengo? También, en este caso, para simplificar, lo que yo gasté, pagué. Entonces, esto que devengué, como premisa, como supuesto simplificador, el ingreso ingresó y se cobró en el mismo mes, para tener el mismo coeficiente, ¿no? El gasto se efectuó y se pagó en el mismo mes. Entonces, acá el devengado coincide con el percibido, porque eso después es donde va a haber la diferencia si no. Entonces tengo que cobré los 3.000, pagué 600. Si yo resto esto, me va a dar 2.400, ¿está? Como variación, y mi variación es 500. Pero, ¿qué tiene que mostrarse acá? La causa es la pérdida que tuve por tener expuesta todo ese dinero ante la inflación. Yo perdí, no pagué nada, no es algo operativo el RECPAN, ¿tá? Pero sí algo que me justifica la variación. Entonces yo tengo acá el RECPAN del efectivo que mostrarlo, porque es el directo. En el directo se muestra lo que justifica la variación, ¿está? Entonces, acá, por suma algebraica, me va a dar estos 500 que aumentan mi flujo al cierre. No tengo actividad de inversión ni de financiación. ¿Qué pasa con el indirecto? Fíjense, yo parto, fíjense que directo e indirecto, lo que es la estructura de variación es la misma. Al inicio y al cierre, aumento o disminución. Eso es lo mismo. ¿Está? ¿Qué pasa en la actividad? En la causa de la variación en la actividad operativa, ¿de dónde parto? Parto del resultado del ejercicio. Entonces yo digo, tengo 500 pesos de resultado del ejercicio. ¿Está? Y tengo que llevar este 500 de lo devengado a lo percibido, con diferentes ajustes. ¿Qué pasa acá con con el ajuste por inflación? Si yo tengo acá mi estado de resultado, tengo las ventas de 3.000, el gasto de 600 y el RECPAN de 1.900. Es decir, acá ya está neteado en este resultado de ejercicio, ya impacta el RECPAN. Pero recuerden que el RECPAN de la contabilidad es el RECPAN de todas las partidas monetarias, inclusive las de efectivo y equivalentes. ¿Está? Este supuesto acá se simplifica porque lo único que yo tengo expuesto es de efectivo. Pero ¿qué pasaría si yo estas ventas no las cobraría todo? Las cobraría solamente la mitad.
Va a haber un mismo RECPAN de 1900, pero no todo ese 1900 es de efectivo. Va a haber un RECPAN de efectivo y un RECPAN de otras partidas que no son equivalentes de efectivo. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener cuidado a la hora de estos ajustes o estas exposiciones del RECPAN. Por eso cuando nosotros recibimos los estados contables y tienen en el estado de resultado RECPAN 10.000 pesos y después en el flujo efectivo ponen esos 10.000 pesos y en el activo, el pasivo tienen caja, crédito por venta, proveedores, deudas sociales, fiscales, el RECPAN, chicos, es, por Dios, otra vez, el RECPAN eso no es solo de efectivo, es de todas esas partidas monetarias expuestas, ¿está? Y en el flujo solo tengo que mostrar el RECPAN de efectivo, si es el método directo, y solamente tengo que eliminar aquellos flujos que no sean, RECPAN que no sean equivalentes de efectivo. Eso lo vamos a ver en el tip siguiente. Acá no tengo que hacer ningún ajuste de RECPAN. ¿Por qué? Porque todo el RECPAN que está ya contenido en el resultado del ejercicio es una causa de la variación, me está justificando. Por lo tanto, no tengo que eliminarlo, no tengo que hacer ningún ajuste acá. Y así quedó mi flujo. Porque en este caso, todo el RECPAN es únicamente equivalente de efectivo. Pero ustedes, al tener crédito, al tener proveedores, al tener deudas laborales, el RECPAN no es solo de efectivo. Por eso es que no puede ser el mismo monto que tienen en el devengado, el mismo monto que va en el flujo. ¿Qué tiene que ir en el flujo? Acá abajo creo que lo puse, acá. Si yo tengo el resultado del ejercicio, cuando tengo los ajustes, allí tengo que ajustar por el RECPAN de los que no son equivalentes de efectivo. Es decir, acá yo voy a tener el RECPAN de créditos por venta, de proveedores, de sueldos y jornales. ¿Está? Eso es lo que yo tengo que poner acá como ajuste, porque en el resultado del ejercicio está todo. Y a mí me tiene que justificar el flujo solo por lo que es equivalente. Entonces, lo que no es equivalente es lo que yo tengo que eliminar o ajustar. Claro, el RECPAN de pasivo no afecta el flujo de efectivo. Por lo tanto, como cuando yo hago el método indirecto, está todo metido. Cuando yo lo presento a partir del resultado del ejercicio, tengo que ver que hay un RECPAN, vuelvo a insistir, cuando yo hago el estado de resultado, digo ventas, costos, resultados financieros, resultados finales. Es decir, yo ya está impactando el RECPAN total en este dato de resultado. ¿Está? Pero cuando estamos hablando de estados contables normales, este RECPAN es de caja y banco, de créditos por venta, de otros créditos, de proveedores, de sueldos y jornales, de cargas fiscales. Hay un mundo de RECPAN dentro de este porque es método indirecto. Pero todo esto no justifica la variación del efectivo. Y yo en el efectivo, en el estado de flujo, solo tengo que poner la causa que justifique la variación de efectivo. Por lo tanto, al resultado que ya tiene un RECPAN completo, le tengo que sacar el RECPAN de lo que no es equivalente de efectivo. ¿Estamos? Y si estamos en el método directo, otra vez, el RECPAN que está no es solo de efectivo. Entonces, yo debería hacer el RECPAN de lo que es equivalente de efectivo por las posiciones netas, que es la opción que me da la interpretación 2. La opción 6B es esta interpretación, que a mí me pareció la más amigable para llevar adelante. Dice, ¿qué pasa porque en mi caso tengo RECPAN ganancia por tener pasivo? Y claro, pero dentro de ese RECPAN ganancia hay parte
porque eso es un RECPAN neto, una bolsa. ¿Tá? Entonces, ese RECPAN ganancia yo no lo tengo que restar 100% de acá, porque parte de ese RECPAN es de efectivo. Entonces, yo lo que tengo que eliminar acá cuando hago el ajuste es de lo que no es equivalente de efectivo. Eso es lo que tiene que aparecer ajustando al resultado del ejercicio en el indirecto. En el indirecto ajusto el RECPAN que no es equivalente. Porque el que es equivalente queda justificando la variación, como vimos en este ejercicio chiquitito acá. En el equivalente, fíjense, yo acá no ajusté nada. ¿Por qué? Porque el RECPAN justifica esa variación porque todo es equivalente. Fíjense, en el método indirecto no se elimina y en el método directo se expone. Acá lo tengo que mostrar al RECPAN de equivalentes. ¿Está? Y es muy gracioso porque muchos ponen un RECPAN positivo y el RECPAN directo, si es de caja, no puede ser positivo. Eso es justamente lo que quería recalcar, que me llaman muchas veces, pero a mí me da positivo. Bueno, algo está mal y que, no sé, tengo que entrar a tu contabilidad, mirar toda tu contabilidad y ver qué es, porque tener efectivo, ya sea en caja, en bancos, sí o sí es pérdida. Es pérdida. No puede dar positivo. Entonces, esas cuestiones tan básicas, nosotros miramos los balances y sabemos que no está bien. Se sabe. ¿Alguna duda? Esto, chicos, es exposición. En otro encuentro nos vamos a desarrollar todo un flujo para que tomemos otra vez la técnica, porque en realidad lo conceptual por ahí lo tienen, pero a la hora de los bifes hay que también saber utilizar la técnica para que eso conceptual nos quede bien cerrado. Te interrumpo, Verena, acá terminamos con flujo efectivo. Sí. Bueno, entonces vamos a cortar la grabación, Janina, acá, para publicar esto por separado del resto. Entonces, cuando quieren verlo de flujo efectivo, tienen un videíto separado. Dale, dame un segundito que ahí cierro, Angélica. Vale.